¿Recuerdas el peor día de tu vida? No me respondas, solo piénsalo. Quizá fue una llamada, una noticia, una traición, una pérdida o una despedida. ¿Estás seguro de que ese día terminó? Porque para muchas personas, aunque el calendario siguió avanzando, una parte de ellas se quedó viviendo ahí, en el peor día de su vida. Después de vivir algo así, las personas creen que siguen adelante porque trabajan, comen, cuidan a sus hijos, pagan cuentas, buscan otra relación, van al médico, pero emocionalmente pudieron quedar estancadas sin darse cuenta que su cuerpo reacciona y se desregula en el presente por las heridas del pasado. Su mente y su sistema nervioso captan peligros donde realmente no los hay. O su forma de amar sigue condicionada por lo que experimentaron en su infancia. Imagina a una persona que descubre una infidelidad. El dolor es tan profundo que decide terminar la relación y parece una decisión lógica. Pasa el tiempo, conoce a alguien nuevo, vuelve a enamorarse, vuelve a intentarlo. Pero algunos años después ocurre exactamente lo mismo. Otra traición, otra decepción, otra ruptura. Y entonces comienza a preguntarse, ¿por qué otra vez me pasa esto a mí? Y empieza a construir respuestas. Todas las mujeres son iguales. Todos los hombres son iguales. No tuve suerte. No nací para estar en pareja. Y quizá vuelva a intentarlo una tercera vez, y una cuarta, y una quinta, hasta que un día descubre algo incómodo. Tal vez el problema nunca fueron las personas que eligió. Tal vez había una herida que seguía tomando decisiones por él o ella. Porque cuando una herida no es escuchada, no sana y sigue consumiendo nuestra vida. Una herida no escuchada condiciona la forma en que vemos la vida y con el tiempo se convierte en miedo y el miedo se convierte en decisiones y las decisiones terminarán dando un rumbo a la vida. Una herida sin sanar sigue escribiendo parte de nuestra historia. Y no solo ocurre en las relaciones. Ocurre con quien cambia de empleo cada año porque siempre tiene un jefe imposible. Con quien acude a médico tras médico buscando respuestas que nunca llegan. Con quien renuncia a sus sueños porque una experiencia dolorosa le hizo creer que ya es demasiado tarde. Cambian los escenarios, cambian los personajes, pero la historia parece ser la misma. Muchas veces creemos que estamos avanzando porque cambiamos de ciudad, cambiamos de pareja, de trabajo, de amistades, de rutina. Pero si la herida sigue sin sanar, realmente no estamos comenzando una nueva historia. Y nos preguntamos, ¿por qué sigo encontrándome con el mismo sufrimiento aunque mi vida parezca cambiar? Tal vez la vida no está repitiendo la lección para castigarnos. Tal vez la está repitiendo porque todavía hay algo importante que aprender. Una herida no sanada nunca se queda en el pasado. Siempre encuentra la manera de manifestarse en nuestro presente. La vida nos presenta una y otra vez aquello que todavía no hemos aprendido a ver y comprender. Y terminamos repitiendo el mismo capítulo con personajes diferentes. Y sabemos esto porque Sujei y yo también dejamos nuestra vida en pausa. Hace algunos años vivimos un día que dividió nuestra vida en dos. Y después de ese día nada volvió a sentirse igual.
De pronto todo aquello que parecía seguro dejó de serlo, los planes que habíamos construido comenzaron a tambalearse, la certeza sobre la relación y la familia desaparecieron. Y las preguntas llegaron en cascada. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo se supera esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué sigue para nosotros? Y aunque desde afuera seguíamos funcionando, por dentro una parte de nuestra vida había quedado suspendida. Con el tiempo, aceptamos que aquel momento tenía un nombre. Habíamos atravesado una infidelidad. Y como ocurre con muchas personas cuando enfrentan una crisis profunda, pensamos que el problema era lo que había sucedido, la infidelidad. Pensamos que con el tiempo el dolor desaparecería. Pensamos que si encontrábamos respuestas suficientes, podríamos recuperar nuestra vida. Pero estábamos equivocados. Buscamos respuestas lógicas, intentamos que el dolor desapareciera, distrayéndonos, buscando entenderlo, evitándolo, siguiendo adelante como si nada hubiera pasado. Intentamos una y otra vez que ese dolor se fuera, pero nada funcionó. El dolor seguía ahí, creciendo más y más, manifestándose en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros resultados, en nuestra energía. Hasta que un día hicimos una pregunta diferente. ¿Y si este dolor no hubiera llegado para destruirnos? ¿Y si hubiera llegado para mostrarnos algo que todavía no podíamos ver? Durante mucho tiempo seguimos creyendo que nuestra crisis era la infidelidad. Después descubrimos que la infidelidad solo fue un gran acontecimiento y que la verdadera crisis era aquello que había permanecido oculto dentro de nosotros durante años. Descubrimos que detrás de nuestra crisis había heridas que no comenzaron ese día, patrones familiares que venían de mucho antes, creencias y miedos que llevaban años dirigiendo nuestras actitudes, historias que habíamos aceptado como verdad. Y fue precisamente eso lo que el dolor vino a revelar. Y entendimos algo que cambió nuestra vida. La crisis no había creado esas heridas. La crisis simplemente las había revelado. Pasamos años intentando deshacernos del dolor sin darnos cuenta de que el dolor estaba intentando entregarnos un mensaje. Creíamos que nuestro problema era salvar nuestro matrimonio y descubrimos que primero necesitábamos sanar para recuperar la capacidad de vivir. Necesitábamos sanar para vivir. Y ese descubrimiento cambió por completo nuestra manera de entender cualquier proceso de sanación. Con los años, después de vivirlo nosotros y de acompañar a cientos de personas, nos dimos cuenta que quienes logran dejar de sobrevivir y vuelven a vivir, casi siempre recorren un camino muy parecido y ahora te diremos cuál es. Primero reconocen que están atravesando una etapa difícil. Dejan de minimizar lo que sienten y dejan de fingir que no pasa nada. Después, comprenden que por dolorosa que sea esa experiencia, también puede convertirse en una oportunidad para crecer. Porque muchas veces el dolor no llega para destruirnos, llega para mostrarnos aquello que necesitamos transformar. Luego aceptan que no se puede resolver en soledad, porque hay batallas que solo descubrimos cómo ganar cuando dejamos de pelearlas solos. Y finalmente, toman una decisión valiente: pedir ayuda. Buscar un guía, un terapeuta o un mentor que no solamente conozca el camino, sino que ya lo haya recorrido. Nosotros también tuvimos que recorrer ese camino y gracias a eso entendimos que sanar nunca fue regresar a quienes éramos antes. Sanar fue transformarnos en personas capaces de vivir de una manera diferente. Y nuestro gran aprendizaje fue: sanar no es borrar el pasado, sanar no es actuar como si nada hubiera ocurrido,
Sanar no es poner distancia, romper relaciones. Sanar no es olvidar. Sanar es dejar de entregarle al pasado el derecho de seguir decidiendo nuestro presente. Muchas personas creen que están vivas porque siguen respirando, pero una parte de ellas dejó de vivir hace años. Porque cuando una herida no sana, no deja de influir en nuestra vida. Simplemente cambia la forma de hacerlo. Y te pregunto otra vez, ¿recuerdas el peor día de tu vida? Quizás no puedas cambiar lo que pasó. Nosotros no lo hicimos. Quizá nunca puedes explicarlo completamente. Quizá jamás recuperes todo lo que perdiste. Pero sí puedes decidir algo. No quedarte viviendo ahí. Sanar significa recuperar tu capacidad de vivir. Recuerda, no se trata de sanar para olvidar. Se trata de sanar para vivir.